Hoy es martes 19 de marzo de 2024 y estas son las noticias. La Corte revisó constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Transparencia del Estado de Colima. El testado en exceso de sentencias obstaculiza el derecho de acceso a la justicia y a conocer la verdad por parte de las víctimas. Juzgado de Distrito amparó a mujeres y hombres trans con capacidad de gestar contra normas que criminalizan el aborto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con un enorme gusto, saludando por supuesto también a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris, muy buenas tardes. Vámonos con toda la información precisamente hasta el edificio sede de la Suprema Corte, donde se encuentra ya listo mi compañero Mario López Peña con el reporte de lo que se resolvió este martes en el Pleno del máximo tribunal del país. Mario, muy buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto de Transparencia de Colima, el INAI y diputados locales contra disposiciones de la Ley de Transparencia de Colima. De acuerdo con el Pleno, no era obligatorio consultar al Instituto de Transparencia de Colima para modificar la norma. Escuchemos parte de los argumentos. En el proyecto se concluye que el argumento relativo a que era necesario que el Infocol realizara una opinión técnica es infundado, dado que el Poder Legislativo no se encontraba obligado a realizar una consulta previa al propio Infocol para que emitiera una opinión respecto de la derogación de la fracción novena y la reforma a la diversa fracción décima, ambas del artículo 79 de la ley citada. Pero yo no advierto en este caso que haya concepto de invalidez referido a las distintas etapas del procedimiento legislativo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que cuando hay una falta de consulta, lo que estamos tutelando es un derecho sustantivo. ¿Y cuál es el derecho sustantivo? El derecho a la participación vía consulta consagrada en los tratados. El Pleno también determinó que el hecho de que se armonicen los requisitos para quienes aspiren a ocupar el cargo de persona comisionada en el Instituto de Transparencia de Colima con los establecidos tanto en la Ley Federal de Transparencia como en la Constitución General no es contraria a los principios de acceso a la información y protección de datos personales ni la autonomía del instituto. Cabe destacar que el primer asunto listado para esta sesión fue retirado por petición del ministro ponente para realizar algunos ajustes. Es lo que sucedió en la sesión de este martes. Muy bien, Mario. Muchas gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Ahí la información de mi compañero Mario López. En tanto, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno, esto en la acción de inconstitucionalidad 124/2022, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. Entre ellas, el artículo 3, fracción primera, en la porción o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concentrados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus municipios. Esto referido a las personas consideradas como sujetas a las disposiciones de dicho ordenamiento. En este caso, la Corte determinó que la norma resultaba contraria al artículo 124 constitucional porque cuando se trata de responsabilidades por el manejo de recursos federales, el régimen solo puede establecerlo en el Congreso de la Unión. Invalidó también el artículo 79, fracción segunda, letra B, al prever un rango distinto al de la Ley General de la materia. Esto para determinar la sanción de inhabilitación que puede imponerse a las personas morales para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
En este caso, para evitar un vacío normativo, la Corte determinó que se aplicará en forma directa la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta que el Congreso de Hidalgo legisle en este respecto. La Corte explicó que el principio de progresividad de los derechos humanos está previsto en el artículo 1 de la Constitución y diversos tratados internacionales, un principio que ordena ampliar, entre otras, el alcance y protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. El alcance y protección previstos en la Constitución y tratados internacionales son un mínimo que el Estado debe respetar y opera como punto de partida para su desarrollo gradual. Implica una prohibición de progresividad y de regresividad, es decir, el legislador no puede emitir normas que restrinjan, limiten o desconozcan el alcance y la tutela que ya se reconocía a los derechos humanos. Y el aplicador, por su parte, no puede interpretar las normas de manera que implique desconocer su extensión y su nivel de tutela admitido previamente. Y vámonos ahora con mi compañero Juan Carlos González. Él se encuentra en la sede alterna de Revolución, donde se lleva a cabo el primer Congreso de Transparencia Judicial. Juan Carlos, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la sede alterna de la Suprema Corte, aquí al sur de la Ciudad de México, donde inició el primer Congreso de Transparencia Judicial, Justicia Abierta y Acceso a la Información Judicial. En la inauguración, la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Alejandra Martínez Verástegui, resaltó los problemas que han generado sentencias que no son accesibles para la ciudadanía, sobre todo en las versiones públicas que testan o tachan datos personales. Escuchemos. La falta de criterios uniformes y el abuso en el testado de los documentos judiciales en muchas ocasiones hacen imposible conocer información relevante como los hechos del caso, las partes involucradas, los detalles de los conflictos, los precedentes aplicados en el caso y otros datos que dificultan la comprensión efectiva de las sentencias y sobre todo que dificultan la comprensión de los razonamientos que da la Corte en las sentencias. Esto resulta muy preocupante porque se vulneran derechos como el acceso a la justicia, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, los principios de transparencia y acceso a la información pública, entre otras cuestiones. La funcionaria señaló que el objetivo de este Congreso es precisamente generar una guía para hacer sentencias claras y accesibles con una correcta protección de datos personales. En la primera mesa participó la comisionada del INAI, Blanca Lila Ibarra, quien aseguró que en este momento en que la función judicial se ha puesto en duda y se critica, las sentencias son el principal escudo que puede legitimarla. Es la información que tenemos. Enterados, Juan Carlos. Muchas gracias. El reporte de Juan Carlos González. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó un nuevo plan de capacitación a nivel nacional dirigido a servidoras públicas interesadas en acceder a la categoría de jueza de distrito o magistrada de circuito. Esto como una medida clave en su política de género. Se reconoce que las acciones afirmativas para acelerar la igualdad de género deben estar acompañadas de medidas que permitan la generación de liderazgos inclusivos y sostenibles, así como también la superación de los sesgos y barreras que históricamente han dificultado e incluso obstaculizado el avance de las mujeres en la carrera judicial. Ratifica su compromiso inquebrantable con la igualdad y la inclusión, lo que permitirá mejorar la impartición de justicia al nutrirla de nuevas voces, luchas y experiencias, además de garantizar el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Constitución. El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Durango determinó que es inconstitucional el artículo 148, fracción primera del Código Penal de Durango, porque sanciona con la pena de prisión a la persona gestante que practique un aborto, ya que vulnera su derecho a decidir. Por este motivo, el titular del juzgado, Francisco Rodríguez Amarripa, amparó a diversas mujeres y a hombres trans con capacidad de gestar al considerar que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de proteger su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Precisó que si bien el producto de la concepción tiene un valor constitucional preponderante, ello no implica desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, por lo que la autoridad debe proveer servicios seguros y de calidad para realizar un aborto. El juzgador extendió la invalidez a los artículos 149 y 150 del mencionado código que impedía al personal sanitario auxiliar en un aborto y que permitían abortar en términos de excusa absolutoria, es decir, se consideraba la práctica como un delito aunque no se imponía una sanción. El juzgado séptimo de distrito con residencia en Tamaulipas concedió la suspensión definitiva y ordenó a las autoridades del registro civil en dicho estado a realizar la adecuación al acta de nacimiento solicitada, sin que altere su filiación, pero reconociendo como mujer a la parte quejosa, quien demandó ser identificada con un nuevo nombre. La determinación del juez se sustentó en el artículo 4 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, además de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el cumplimiento de estos derechos y las autoridades competentes a expedir una copia certificada del acta de registro de nacimiento. Esta decisión se fundamentó en precedentes de la primera sala de la Corte que establece el sentido y el alcance del derecho humano al nombre como un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no podría ser reconocido por la sociedad. Vámonos rápidamente a unos mensajes, son muy rápidos y regresamos con más. Al regresar, la Sala Regional Jalapa protege derecho a acceder a cargos públicos de personas indígenas. Minutos después de las 2 de la tarde, vámonos con más noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación que promovió Morena, con el que busca que se revoque la multa que se le impuso por parte del Consejo General del INE por irregularidades detectadas en su informe de gastos de precampaña en el estado de Morelos. Este proyecto propone confirmar la sanción de 55,596 pesos que le impuso el INE al considerar que la unidad técnica de lo contencioso sí fundó y motivó la resolución impugnada, al demostrar que se trató de gastos de precampaña. Estima que la multa impuesta no resulta desproporcionada, motivo por el cual propone confirmar la sanción. Ello debido a que no se reportó propaganda colocada en diversas partes que benefició indebidamente a su actual candidata a gobernadora en Morelos, Margarita González Saravia. Y la Sala Regional Jalapa revocó la resolución del Tribunal Electoral de Chiapas, que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local para el registro de candidaturas a diversos cargos. La sala revocó el fallo porque no se especificó en qué distritos y en qué ayuntamientos los partidos políticos deberían postular candidatos indígenas, toda vez que solo mencionó que en 5 de los 10 distritos uninominales a diputados los candidatos deberían ser indígenas, así como en 25 de los 52 ayuntamientos, los candidatos a presidentes municipales deberían también de ser de origen indígena. Los magistrados explicaron que, de acuerdo con criterios de la Sala Superior, se debe precisar los distritos y ayuntamientos en los que los partidos deben designar candidatos de origen indígena, con el fin de garantizar a dicho sector de la población el acceso a estos cargos de elección popular. Sin embargo, en mi consideración, y tal y como lo hace valer el actor, el Tribunal Electoral Local pasó por alto que dicha postulación optativa, sin especificar distritos ni municipios, no es acorde con la línea jurisprudencial establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos medios de impugnación que garantizan un acceso de representación efectivo. El tribunal responsable, y respetuosamente no coincido con ello, no consideró que la medida adoptada por el Instituto Electoral Local
permite la existencia de escenarios de participación de personas indígenas y no indígenas en un mismo distrito o municipio, existiendo la posibilidad de que, ante la pluralidad de partidos políticos participantes, no ganen personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. La Sala Regional Ciudad de México modificó la sentencia del Tribunal Electoral de la capital del país que revocó los acuerdos del Instituto Electoral Local. Esto con la solicitud de registro de los convenios de candidatura común celebrados por Morena, del Trabajo y Verde respecto de la elección de diputados locales y alcaldías. La sala indicó que no se puede establecer un porcentaje límite de postulaciones de candidaturas comunes al 25% porque no está previsto en la legislación local y precisó que es inadecuado que se exija una correlación exacta entre el porcentaje de candidaturas que postulan y la distribución de votos pactada en los convenios. Ello, se añadió, afecta los derechos de autoorganización y asociación de los partidos políticos, además de la certeza y seguridad jurídica, por lo que se deberá respetar el porcentaje de votación originalmente pactado en los convenios de candidaturas comunes. El Código Electoral de la Ciudad de México no establece una restricción para que las candidaturas comunes no puedan sobrepasar del 25% en aquellos casos en los que haya una coalición. Es por eso por los que en este caso estoy a favor de la propuesta. El Poder Judicial de Baja California Sur ratificó el Pacto Nacional por la Justicia de Género, impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para institucionalizar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de la entidad y contribuir a la igualdad sustantiva. Personal del Poder Judicial de Zacatecas participó en la capacitación sobre la aplicación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, impartido por la Asociación Civil Olimpia de Gauche y el programa Con Justicia. Al dictar la conferencia Retos y paradigmas en la implementación del sistema de justicia civil y familiar, el Poder Judicial de San Luis Potosí exhortó a todas las personas que participan en este proceso a aprovechar la oportunidad histórica y dejar huella con esta reforma que entrará en operación en 2027. En la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Juárez, Chihuahua, personal del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Poder Judicial del Estado atendió una plática sobre el acceso a la justicia familiar y a la reparación integral del daño a las víctimas de violencia familiar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Muchas gracias, Jesús. Ya nos vamos, pero acompáñenos a las 19:30 horas en nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Soy Oscar González. Gracias y muy buenas tardes.